una chambaza, un trabajo que atender a todas las regiones de nuestro país, y por eso es importante conversar con un sociólogo, conversar con un especialista. Jerjes Loaiza nos acompaña, catedrático en la Universidad de San Marcos, también de la Universidad Católica, y con él vamos a hablar un poco sobre el comportamiento, ¿no es cierto?, del ciudadano. Y Jerjes, te voy a presentar un mapa que me gustaría tu opinión con respecto al comportamiento social, que nos muestra el comportamiento del público al momento de ir a sufragar y de ir a votar, porque está clarísimo que nuestro país ahora está pintado de dos colores. Ahí está. Y no mentimos, Perú Libre por un lado, ¿no es cierto?, y Fuerza Popular, que ya sabemos todos, en naranja. ¿Cómo hacemos para que este mapa se pinte de blanco y rojo y se trabaje juntos para que este país salga adelante, Jerjes? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es una pregunta muy complicada porque el país a 200 años de su fundación se ha caracterizado por una segregación, por una repulsión entre personas que viven en la costa, principalmente la ciudad de Lima, y el resto del país. Y esto a la larga ha generado, como siempre se dice, una suerte de resentimiento. Pero no es un resentimiento gratuito, es producto de todo un enfrentamiento a nivel histórico. Y lo que tenemos que ver al día de hoy, obviamente propagado y generado también por la pandemia, que nos trae una serie de miedos, una serie de incertidumbres, es poder entender que esta situación política, si bien es cierto, refleja una contradicción en cuanto a lo que nosotros creemos que es mejor para el país, también debe llevarnos a una conjunción de dirigirnos evidentemente a un solo objetivo, que es la mejora del país a 200 años de su fundación. Tú lo has dicho, un denominador común, que es que el país surja, salga adelante, siga creciendo. Es verdad que se han desatendido aspectos muy importantes de muchos sectores del país, pero tú como sociólogo, Jerjes, se habló mucho, por ejemplo, de la actitud de los adultos mayores en esta segunda vuelta electoral. ¿Qué quieres? ¿Cuál es el rol y cuál es el mensaje que pretenden dar los adultos mayores en todo el Perú asistiendo a votar y en este momento cumbre o importante coyuntural electoral? Es un rol muy bueno e importante porque el voto no tenemos que verlo como una condena, es una gran oportunidad. O sea, no podíamos votar hace 40 años, era imposible y solo votaba una proporción muy pequeña del país que decidía y definía nuestras vidas. Hoy podemos votar todos y eso debe llevarnos a darnos cuenta del poder que tenemos en nuestras manos y lo estamos haciendo. Producto de ello es que vemos a las personas que tratan de defender su voto y todo aquello, que deben mantener por supuesto la calma, pero es parte de lo que los grupos de presión tratan de demostrar, en decir, mi voto vale y quiero que mi voto se respete. Esto es un indicador positivo por un lado, porque estamos viendo que hay cada vez una participación ciudadana muy buena en ese sentido. Qué bueno. Estimado Jerjes, es verdad, nosotros tenemos un compromiso serio con el país y por eso es nuestra responsabilidad ir a votar. Yo regreso a tu introducción porque me gustó mucho. Claro que todos queremos esa mejora del país y yo justo eso quería preguntarte. ¿Cómo interpretas este resultado de polarización? Porque el 50% de peruanos busca un cambio y el otro 50% de peruanos lo que quiere es que siga la inversión, continuar con el modelo económico. ¿Cómo lo interpreta de esa manera? Hay que tratar de darnos cuenta que yo interpreto el mundo desde mi contexto, desde lo que está a mi alcance, desde mi familia, desde mis carencias y por supuesto desde mis riquezas. O sea, desde ese contexto es muy difícil poder darme cuenta que hay una gran cantidad de población que tal vez no tiene lo que yo, o al revés, que hay una buena cantidad de población que promete que me va a ir mucho mejor en los próximos años. Entonces, este desentendimiento económico, pero a su vez social, genera enfrentamientos, genera contradicciones. Entonces, tenemos una gran cantidad de personas que hay que decir, no es que apunte por uno de los dos, sino que ha votado con dudas, con incertidumbre y con miedo y temor. Yo mismo al momento de votar, al momento de poner mi voto, tenía miedo. No sabía bien qué hacer en ese momento. Tenía esa incertidumbre y eso es algo que muchas personas están pensando. Sí, justo yo quería decirte, para quienes no hemos votado por los candidatos en la primera vuelta, definitivamente ha sido difícil decidir entre los dos. Y creo que muchos la población no ha estado totalmente convencida, por eso ha habido ausentismo, porque no sabía si realmente tenía que votar por uno o por el otro. No los han convencido. Aún siendo dos políticas completamente diferentes, porque no son ni siquiera parecidas. Son dos líneas completamente diferentes. Jerjes, te pregunto, ¿por qué la gente está apoyando a una política completamente diferente? Porque estamos hablando específicamente, ¿qué significa Pedro Castillo en sus vidas? ¿Qué esperan del candidato?
Aunque sean dos políticas o dos miradas completamente distintas, tienen algo en común, que es una visión un tanto vertical. No voy a decir autoritaria, porque ambos han prometido que no lo van a hacer en absoluto, pero sí vertical. Por parte de Pedro Castillo estamos viendo una visión izquierdista, pero hemos tenido otras, pero la suya es mucho más radical. Y por parte de Keiko Fujimori tenemos una visión liberal, pero la suya a su vez es un tanto más radical desde este liberalismo que propone y que tiene antecedentes un tanto más verticales, etcétera, etcétera. Entonces la población quiere una visión, no solamente una propuesta ideológica, sino una fuerza que pueda ser una garantía en que lo va a cumplir. Esto ha generado esta polaridad. Y obviamente hay una gráfica clara de ese sector desatendido del país, ¿no? Porque efectivamente tú le dijo algo muy cierto y esto también debemos saber. Lima no es el Perú. Señores, hay lugares en nuestro país, la costa, la sierra, la selva, poblados, muy alejados que han sido desatendidos por muchos gobiernos y ese es el compromiso que tiene y que tendrá que asumir el nuevo presidente o presidenta del Perú. Tú que conoces en la conducta de masas, porque es tu tema puntualmente, Jerjes, he escuchado muchas veces y he escuchado que se decía, ¿no?, que este era un voto de resentimiento social, que los que votan por Castillo son resentidos, son golpeados, sufridos, y que los que votan por Keiko Fujimori son corruptos y demás, entonces son centralistas, ¿no es cierto? Para ti, ¿cómo interpretar estas dos posiciones un poco totalmente distantes y radicales? Como lo decía, hay una contextualización a mi modo de ver, a mi punto de vista, pero que a la larga genera fragmentación social. O sea, el Perú es un país dividido por discriminación, por racismo, por patriarcalismo, por corrupción. No debemos dividirlo aún más. Es decir, si yo estoy muy seguro de que mi propuesta, mi enfoque, mi candidato va a ser lo mejor para el país, tengo que entender que democráticamente se ha elegido alguna otra perspectiva. Y en el mejor de los casos tengo que entender que hay una gran cantidad del país que está queriendo y deseando. Unirlo. La riqueza de un país, ¿no es cierto? Está clarísimo, somos un país rico. Somos un país con biodiversidad, con recursos, pluricultural. Esto, indudablemente, es lo que tenemos como esencia en el mapa en nuestro país. Esta riqueza, como nuestra etnia, como nuestra cultura, tendría que ser lo que nos une, lo que nos lleva o lo que nos tendría que llevar a un crecimiento y una producción. ¿Por qué se genera esta división y por qué muchos piensan que hay que llevarlo por otro lado, por el lado negativo, y terminar en una especie de conflicto social? ¿Por qué? Hay que entender que el Perú, lo trato de sintetizar, al momento de fundarse el país, solamente un porcentaje muy pequeño lo empezó a gobernar. Al resto del tiempo, hace 100 años se prohibió el voto de más de 3 millones de personas y solamente 200.000 personas definían el futuro del país. Con el resto del tiempo generaron conflictos, vino la violencia política, se generaron muertes, se generaron una serie de odios intestinales entre muchos grupos de peruanos. Entonces, esto ha generado una estructura, quieras o no, es una estructura que tenemos que tratar de aliviar. Tenemos que tratar de entender en nuestras diferencias y nuestras pluralidades como país. Muchos celebramos esto a nivel turístico, pero tenemos que entender los aspectos también negativos y tratar de entendernos pese a eso. Así es. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer quien gobierne nuestro país para unificar al país y para que tenga un gobierno inclusivo. Pregunta complicada, pero tratar de darnos cuenta de que el país no solamente representa, como bien se dijo, la ciudad de Lima. El país no puede entenderse por cantidad de porcentaje de población. Lima tiene más de 10 millones de personas y por supuesto yo atenderé primero a Lima, pero el país es mucho más grande. No podemos seguir atendiendo un centralismo, no podemos seguir teniendo preferencias, no podemos seguir dándole la espalda a poblaciones que a la larga terminan haciendo trabajos importantísimos en el área rural, en el área agropecuaria. Entonces tenemos que darnos cuenta de ello, por un lado. Eso es muy cierto porque inclusive en un departamento como Ayacucho, que ha sido tan desolado por el terrorismo, ha ganado Pedro Castillo. El corredor minero, inclusive muchos de esos departamentos también ha ganado Pedro Castillo. Eso indica mucho de que se necesita que la derecha vea un poco más a estas zonas y ojalá sea el caso, gane quien gane, sean atendidas pero de la manera correcta, con educación para todos, con hospitales que se merecen, que tengan todos los implementos necesarios como para estas personas que obviamente vienen gritando tanto tiempo, atención. Así es, y esperando que sus candidatos cumplan su palabra, porque cada 5 años los candidatos prometen muchas cosas, pero no las cumplen. Por eso es que se radicaliza el voto, porque tú me prometiste algo. Yo no quiero más una visión centro, quiero una visión cada vez más radical. Está clarísimo, porque no lo está cumpliendo. Que lo que se anhela es conciliar, lo que se anhela es educación, lo que se anhela es atención. Y insisto, gane quien gane, la chamba del futuro presidente o presidenta va a consistir en la unidad, en buscar que el país crezca con unidad y no con conflicto. Esa es.
porque hay que plantear distintos aspectos que cada uno de ellos lo verán con sus especialistas: reforma del Estado, economía, atención hospitalaria, evitar el tema del centralismo y muchos aspectos que son complicados y que tiene que enfrentar el próximo gobierno. Jerjes Loaiza, nuestro sociólogo invitado el día de hoy aquí en el programa, conversando con él también, porque hay un punto importante, Jerjes, que esta polarización incluso ha llegado hasta el tema familiar, con los amigos. Hay gente que se bloquea en las redes sociales por pensar diferente, no sé, el esposo con la esposa, con la novia. ¿Qué consejo le darías a la familia en torno a este tipo de situaciones? Entender que si bien la política es algo importante en nuestras vidas, si bien es cierto, dirige nuestra existencia, nuestro trabajo, nuestra vida en todo sentido, entender también que nuestros seres queridos nos quieren y nosotros tenemos que quererlos a ellos. No podemos fragmentarnos, dividirnos. El fútbol, por ejemplo, ha representado una escena en la cual muchas personas han querido desde lo profundo que Perú pierda. O sea, lo que más nos unía nos está dividiendo aún más. Tenemos que tratar de entender que si bien es cierto, la política nos ha fragmentado en 50-50, también debemos entender que queremos lo mejor para este país. Reconciliarnos en un sentido unitario, en un sentido de país plural, pero a la vez un país que se mantiene unido a pesar de todas las dificultades. Y justo, y que ese mapa que hemos visto hace un momento se pinte y se tiña de rojo y blanco, señores, para que el país siga creciendo. Y discrepar no nos hace enemigos, y tener puntos de vista distintos no nos hace, señores, un enemigo del otro. Jerjes, muchísimas gracias de verdad por haber continuado el programa.